Mi hijastra me lanzó un plato de la cena en la cabeza de mi hijo y gritó: «¡Estoy con la regla!», como si eso lo justificara. Cuando le pedí a mi novia que hablara con ella, suspiró y dijo: «Es cosa de mujeres. No espero que entiendas». Me quedé callado. Eso fue hace 7 meses. Ayer, su hija fue arrestada por agresión. Antes de mudarme a la casa de mi novia, yo quería que todo saliera perfecto. Así que me senté a hablar con mi hijo de 9 años sobre educación, buenos modales y sobre cómo siempre debía respetar y cuidar a su hermanastra mayor, Fernanda, de 13 años. Él parecía entenderlo muy bien, porque a veces lo veía viendo películas de Disney donde el príncipe protege a la princesa, y me decía emocionado: «Eso es lo que voy a hacer, papá». Tenían cuartos separados, y Fernanda hasta parecía receptiva. Mi hijo por fin tenía a alguien con quien jugar Lego, y ella le enseñaba a hacer origami. Un día, mientras yo estaba tranquilo en mi rincón, mi novia me tocó el hombro y me susurró: «Fernanda ya se hizo señorita». Me puse algo tenso, más que nada por no saber cómo reaccionar, y creo que ella lo notó, porque se echó a reír. «Relájate, ya hablé con ella. Solo tienes que ser más amable esos días». Suspiré aliviado, lo que la hizo reír todavía más. Ese mismo día, mi hijo, Diego, y yo salimos a comprar flores y chocolate con leche de Carlos V, el favorito de Fernanda. Cuando volvimos, le pedí a Diego que se lo diera, y él fue todo contento. «Papá dijo que tienes el dolor de las mujeres. Espero que esto te ayude a sentirte mejor». Su inocencia me dio risa, y pensé que ella le daría un abrazo, o al menos las gracias. Pero en lugar de eso, gritó con todas sus fuerzas: «¡Sal de aquí! Estoy con la regla. Solo quiero estar sola». Diego salió corriendo, cerró la puerta y tenía los ojos bien abiertos del miedo. Bueno, yo obviamente nunca pasé por eso, así que pensé que quizá era normal que las niñas se pusieran así al principio. Se lo expliqué a Diego, que no lo entendió muy bien. Pero, seamos sinceros, ¿qué hombre entiende a las mujeres? Ja, ja, ja. Pensé que lo más importante era que él respetara su espacio, y lo hizo. Así que dejamos a Fernanda en su rincón el resto del día. Cuando llegó la hora de la cena, le dije que podía comer en su cuarto si quería, pero ella insistió en sentarse con nosotros. Estábamos todos en la mesa, con pollo asado, cuando mi novia llegó del trabajo. En cuanto se sentó, el ambiente en la casa cambió por completo. Bastó que Fernanda diera la primera mordida para gritar: «¡Esto está horrible! ¡Ya no quiero esta comida!», y lanzó el plato hacia Diego. Por suerte, él se agachó y el plato dio contra la pared, a pocos centímetros de su cabeza. Me quedé en shock y me levanté de inmediato. Esperé a que mi novia hiciera algo. Pero antes de que alguien dijera algo, Fernanda gritó y se fue dando pisotones a su cuarto. Sentí las manitas de Diego apretando mi brazo, buscando acercarse a mí con miedo. «Es su primer día», dijo mi novia tratando de justificarla. «Son cosas de mujeres, no espero que entiendas, pero ten empatía, son solo unos días». Me cubrí la cara con las manos, pero entonces Diego dijo: «Sí, papá, no es culpa de ella». Lo miré a los ojos cafés y decidí escucharlo. Al día siguiente, mientras Fernanda estaba en la escuela, Diego y yo pasamos casi 4 horas transformando el baño en un mini spa para ella. Llenamos todo de velas, sales de baño, mascarillas, productos que mi novia recomendó, y pusimos música relajante. Su película favorita estaba en la tele, junto con una canasta con un nuevo set de Lego. Y organicé todo para que Diego y yo durmiéramos en casa de mi mamá esa noche, para que ella tuviera un tiempo solo para sí. Salí antes de que llegara, así que no vi su reacción. Cuando volvimos al día siguiente, ni lo mencionó. Pero no importó. Mi objetivo era acercarnos como familia. Lo primero que me dijo fue: «¿Puedes pintar mi cuarto de rosa?». Le respondí que no, porque estaba súper ocupado y necesitaba recuperar las horas que perdí planeando el día de spa. Ella empezó a gritarme en la cara, tan cerca que casi escupía: «Pero estoy con la regla y eso me va a hacer sentir mejor. ¿No quieres que me sienta mejor?». Estaba a punto de contestar cuando mi novia entró de nuevo a la sala. «Amor, ¿qué te dije sobre tener empatía con Fernanda en esos días?». «Mari». Intenté explicarle lo que estaba pasando, pero no quiso escuchar. Solo que esta vez no cedí, porque de verdad estaba hasta el cuello de trabajo y no podía cumplirle los caprichos a Fernanda en ese momento. Así que subí directo al cuarto sin decir nada más. A la mañana siguiente me despertaron los gritos de Fernanda, pero esta vez no eran conmigo, eran con Diego. Él lloraba y me pedía desesperado que fuera a su cuarto. Cuando entré y vi la escena, el corazón casi se me detuvo. Ella estaba golpeándole la pierna con el codo una y otra vez, diciéndole que tenía que pintar su cuarto porque estaba con la regla. La saqué de ahí cargándola y cerré la puerta con llave. Abracé a Diego mientras lloraba en mis brazos, todo lastimado. Y ahí
En ese momento, supe que ese tenía que ser el límite. Me quedé con él cargado un buen rato. Su cuerpecito temblaba y repetía, «Perdón, papá», y yo le decía que no tenía nada que disculpar. Le miré la pierna y vi marcas rojas que ya se estaban poniendo moradas. Con las manos temblorosas, tomé fotos con el celular. Necesitaba dejar constancia de eso. Diego no paraba de preguntar si Fernanda lo iba a lastimar otra vez. Le prometí que no iba a dejar que eso pasara. Unos 10 minutos después, mi novia golpeó la puerta. Quería saber qué estaba pasando y por qué Fernanda estaba tan alterada. Abrí la puerta y le mostré la pierna de Diego. Ella la miró unos 2 segundos y dijo, «Fernanda solo está teniendo problemas con las hormonas». No podía creer lo que estaba escuchando. Le dije que ninguna hormona da derecho a agredir a un niño de 9 años. Nunca olvidaré ese momento en que le mostré a mi novia las fotos que tomé de la pierna de Diego. Estábamos en la sala, con las luces bajas, y yo sostenía el celular temblando. Se las acerqué, esperando que reaccionara como una madre, como una mujer adulta que entendiera la gravedad de lo que acababa de pasar. Ella miró la pantalla apenas unos segundos, frunció el ceño y murmuró, «Fernanda solo está teniendo problemas con las hormonas». Sentí un calor subirme desde el estómago hasta la garganta. Me quedé en silencio unos segundos, como si necesitara procesar lo que acababa de escuchar. No era enojo lo que sentía, era otra cosa, incredulidad, una mezcla de rabia contenida con una decepción enorme. ¿Problemas con las hormonas?, le respondí, bajando la voz para no asustar a Diego, que seguía escondido detrás de mí. ¿Tú estás viendo lo mismo que yo? Esto no son hormonas. Mira las marcas, son golpes. Ella se cruzó de brazos. Ladeó la cabeza y me lanzó esa mirada que tantas veces usaba para desarmarme. Amor, estás exagerando. Todos los adolescentes tienen cambios de humor. Fernanda solo está aprendiendo a controlar sus emociones. La vi caminar hacia la cocina con esa calma irritante, como si todo esto no importara. Y entonces, la voz quebrada de Diego me sacudió más que cualquier cosa. «Papá, ¿y si me pega otra vez?» Lo abracé fuerte, casi con miedo de soltarlo. «No lo voy a permitir, hijo. Te lo prometo». Pero mientras decía esas palabras, dentro de mí una pregunta ardía. ¿Cómo iba a protegerlo si la persona que debería estar de mi lado decidía mirar hacia otro lado? Esa noche Diego durmió conmigo. Sentí su cuerpecito acurrucado contra mí, temblando en cada ruido, y no pude pegar el ojo. Me la pasé viendo el techo, escuchando el tic-tac del reloj de la sala, repitiéndome que tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. A la mañana siguiente, mientras mi novia llevaba a Fernanda a la secundaria, yo llevé a Diego a la clínica del IMSS en la colonia. El pediatra lo revisó con paciencia. Tocó las marcas en su pierna y negó con la cabeza. «Esto no es un simple accidente», dijo con firmeza. «Son moretones claros por impacto repetido. Voy a hacer un informe, señor, y le recomiendo guardarlo. Su hijo necesita sentirse seguro». Me entregó una hoja con el sello de la clínica. Sentí un nudo en la garganta al verla. Era la primera prueba real de que no estaba loco, de que lo que yo había visto tenía nombre. Agresión. Cuando regresamos a casa, Diego estaba más callado que nunca. Apenas quiso tocar su desayuno. Lo dejé un rato en su cuarto, con sus legos, y fui a sentarme al comedor, esperando que regresaran mi novia y Fernanda. Al abrirse la puerta, escuché las risas de ellas dos. Fernanda venía cargando una bolsa de dulces, como si nada hubiera pasado, como si la noche anterior no hubiera dejado marcas en la piel de mi hijo. Me levanté, con el papel del médico en la mano. «Tenemos que hablar», dije, mirando directo a mi novia. Ella me respondió con un gesto de fastidio. «Otra vez con lo mismo, amor, ya basta». Le puse el informe sobre la mesa. Ella lo tomó con indiferencia. Apenas lo miró y lo dejó a un lado. Los médicos siempre exageran. Yo conozco a mi hija. Esa respuesta me rompió. No solo estaba negando la realidad, estaba decidiendo que su hija tenía prioridad sobre la seguridad de Diego. Diego salió en ese momento de su cuarto con sus ojos grandes y preguntó con voz bajita, «¿Papá? ¿Hoy sí podemos dormir con la abuelita?» Mi novia volteó furiosa. «¿Qué significa eso? ¿Ya le estás llenando la cabeza con tus tonterías?» Yo apreté los puños. Sentí que algo dentro de mí se quebraba. Si no puedes ver lo que está pasando, yo voy a proteger a mi hijo. Y si eso significa dormir fuera de esta casa, lo haré. El silencio fue tan pesado que hasta el reloj de la sala parecía detenerse. Fernanda nos observaba desde la escalera, con una sonrisa apenas marcada, como si disfrutara la tensión. En ese instante sonó el teléfono de la casa. Contesté por inercia, y del otro lado escuché la voz preocupada de la maestra de Diego. «Señor, necesito hablar con usted. Hoy en la escuela su hijo me dijo algo muy delicado sobre lo que vive en casa». Me quedé helado, mirando a Diego, que se escondía detrás de mí con lágrimas en los ojos.
Esa llamada de la maestra me dejó paralizado unos segundos, con el teléfono temblando en mi mano. Le respondí con la voz entrecortada. Sí, dígame, maestra. ¿Qué fue lo que dijo Diego? Su tono era serio, preocupado. Me dijo que tiene miedo de quedarse en casa, que su hermanastra lo lastima y que usted es el único que lo protege. Yo necesito saber si esto es verdad, señor, porque de ser así, tenemos la obligación de actuar. Me quedé sin palabras. Podía sentir cómo mi novia y Fernanda me observaban desde el otro lado de la sala, esperando mi reacción. Diego, en cambio, se apretaba contra mí como si quisiera meterse en mi propio cuerpo para desaparecer. Maestra, ¿podemos hablar en persona?, pregunté al fin. Hoy mismo paso por la escuela. Colgué. El silencio que siguió fue espeso. ¿Qué demonios le andas diciendo a la maestra?, gritó mi novia, mirándome con rabia. Yo no le dije nada, respondió Diego, con la voz temblorosa. Yo di un paso al frente, interponiéndome entre ellos. Fue conmigo la llamada. Y si la maestra está preocupada, es porque algo evidente pasa aquí dentro. Fernanda bufó, rodando los ojos. Siempre haciéndote la víctima, Diego. Me hervía la sangre. La tomé del brazo, no con violencia, pero sí con firmeza. ¡Ya basta, Fernanda! Ella se zafó con un movimiento brusco y subió a su cuarto, golpeando los escalones con los pies. Mi novia me fulminó con la mirada. No vuelvas a tocar a mi hija. La rabia en su voz me hizo darme cuenta de que estaba solo en esta lucha. Esa mujer no era un apoyo, era una barrera. Esa misma tarde llevé a Diego a la escuela antes de la salida normal, para hablar con la maestra. Nos recibió en su salón vacío, con la luz del sol entrando en rayos polvorientos por las ventanas. Siéntese, por favor, dijo señalando una silla. Diego, ¿quieres esperar en la biblioteca? Mi hijo asintió y salió despacio. Yo me quedé frente a ella, tratando de ordenar mis ideas. Su hijo me contó que su hermanastra lo golpea y lo amenaza, dijo directo, sin rodeos. Me mostró unos moretones en la pierna. Me dijo que usted tomó fotos. Me quedé helado. Sí, es cierto. Saqué el celular y le enseñé las fotos. La maestra apretó los labios y asintió. Esto es grave, señor. Mire, yo entiendo que cada familia tiene sus problemas, pero cuando hay un menor en riesgo, debemos actuar. ¿Ya habló con la madre de la niña? Sí, dije, con un suspiro cansado. Ella lo justifica todo. Dice que son cosas de mujeres. La maestra me miró con una mezcla de incredulidad y compasión. Eso no es una excusa. Lo que me preocupa es el silencio de Diego. Ni siquiera quería hablar al principio, pero cuando vio que yo lo escuchaba, se quebró. ¿Entiende? Este niño se está guardando todo por miedo a que no le crean. Sentí un nudo en la garganta. Lo sé. Es exactamente lo que está pasando en casa. Ella se inclinó hacia mí. Usted necesita tomar una decisión pronto. Si no lo hace, alguien más lo hará. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Me estaba advirtiendo de algo más grande. Autoridades, denuncias, DIF. Y aunque yo entendía la gravedad, también temía las consecuencias. Cuando salimos de la escuela, Diego me tomó la mano. «Papá, ¿me van a separar de ti?» Me agaché frente a él, mirándolo directo a los ojos. «Jamás voy a dejar que eso pase, hijo. Te lo prometo». Esa noche, de regreso en casa, intenté mantener la calma. Preparé la cena como siempre, tratando de que todo pareciera normal. Pero apenas nos sentamos, Fernanda arrojó una mirada de desprecio hacia Diego y murmuró. «Ya me enteré de lo que fuiste a chismear con la maestra». Diego se congeló. Yo lo miré, y luego giré hacia ella. «¿Quién te dijo eso?» Ella sonrió con malicia. «Mi amiga está en tu salón, Diego». Me lo contó todo. Sentí que el aire se espesaba. Era imposible que una niña de 13 años ya estuviera manipulando redes de chismes a ese nivel. Pero ahí estaba, acorralando a mi hijo. «No tienes derecho a...» empecé a decir, pero me interrumpió un estruendo. La puerta principal se abrió de golpe. Mi suegra entró, con un rostro furioso. «¡Quiero hablar ahora mismo!», gritó. Nos quedamos todos en silencio. Yo miré a Diego, que apretaba mis dedos con fuerza, y entendí que algo más estaba a punto de explotar. La aparición de mi suegra aquella noche fue como una tormenta entrando a la sala. Cerró la puerta con un portazo que hizo temblar los vidrios y se quedó de pie con los brazos cruzados, los labios apretados y los ojos clavados en mí. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, con un tono que no dejaba espacio para excusas. Mi novia se levantó de inmediato, visiblemente nerviosa. «Mamá, no es lo que piensas». «Claro que lo es», la interrumpió con un grito seco. «Fernanda me llamó llorando, diciendo que ustedes la tratan como una loca, que su padrastro la humilla y que hasta la maestra de la escuela está en su contra». Yo di un paso al frente. «Con todo respeto, señora, su nieta está golpeando a mi hijo. No se trata de hormonas ni de berrinches, son agresiones». «Tengo pruebas»,
Saqué de nuevo el celular, mostrándole las fotos de la pierna de Diego. Ella apenas las miró y enseguida me devolvió el teléfono con un gesto de desprecio. Esas marcas no prueban nada. A los niños siempre se les hacen moretones jugando. ¿Jugando? Interrumpí con la voz más alta de lo que pretendía. Ella lo golpeó con el codo hasta dejarlo llorando en el piso. Diego, que estaba a mi lado, bajó la cabeza como si quisiera desaparecer. Mi suegra se inclinó hacia él, acariciándole la cara con una ternura que me pareció hipócrita. Mi niña es sensible, Diego. Tienes que aprender a no provocarla. Me ardieron las orejas. ¿Está diciendo que es culpa de mi hijo? Ella me miró directo, sin titubear. Digo que tú no tienes idea de cómo criar a una adolescente. Fue en ese momento cuando entendí que no solo estaba solo contra mi novia y Fernanda, sino también contra toda la familia de ellas. Era una muralla, y Diego y yo éramos apenas dos figuras diminutas tratando de resistir. La discusión se alargó. Los gritos subían y bajaban. Mi novia, entre lágrimas, repetía que yo no entendía nada, que me faltaba empatía. Yo quería mantener la calma, pero cada palabra de ellas me empujaba más cerca del borde. En un intento de escapar del ambiente tóxico, llevé a Diego a su cuarto. Lo acosté y me senté a su lado, acariciándole el cabello hasta que cerró los ojos. Susurró antes de dormirse. «¿Papá? ¿Y si la abuelita también me odia?» Sentí un nudo tan grande en la garganta que apenas pude responder. «No te odia, hijo. Solo no entiende. Pero yo sí». Me quedé allí hasta que escuché su respiración tranquila. Luego salí, decidido a enfrentar lo que quedaba. La sala era un campo de batalla. Mi suegra se había instalado en el sillón como si fuera su trono, y mi novia estaba junto a ella, con los ojos rojos de tanto llorar. Fernanda estaba en las escaleras, abrazada a sí misma, fingiendo fragilidad. «Esto no puede seguir así», declaró mi suegra. «Si no puedes manejar la situación, será mejor que reconsideres vivir aquí». Ese reconsideres me golpeó como un ultimátum. «¿Está echándome de la casa?», pregunté, sin poder creerlo. Mi novia no dijo nada. Bajó la mirada y jugó con sus dedos, incapaz de defenderme. Ese silencio fue peor que cualquier insulto. Me levanté despacio. «No necesito que me echen», dije con frialdad. «Pero tampoco voy a abandonar a mi hijo». Me fui directo a mi cuarto, cerré la puerta y empecé a meter ropa en una maleta. No era un plan definitivo, solo una reacción desesperada. Y en ese instante, la puerta se abrió de golpe. Era Diego, con los ojos asustados. «Papá, ¿nos vamos?» Me arrodillé frente a él. «No hoy, hijo, pero pronto». Lo abracé con fuerza. Afuera, podía escuchar las voces de mi suegra y mi novia conspirando en susurros. Y entre ellas, la risa sofocada de Fernanda, como si todo esto fuera un espectáculo montado para su diversión. Cuando por fin me acosté, el teléfono vibró en la mesa de noche. Era un mensaje inesperado de un número desconocido. El remitente decía ser la orientadora de la secundaria de Fernanda, y el texto era breve pero devastador. «Necesitamos hablar. Su hijastra ha mostrado comportamientos muy preocupantes con otros alumnos». Apenas leí ese mensaje, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. No era solo Diego. Ahora la secundaria también había detectado que algo andaba mal con Fernanda. Guardé el celular sin decir nada, porque en la sala todavía se escuchaban los murmullos de mi suegra y mi novia, y no quería que supieran antes de tiempo. Al día siguiente, llevé a Diego a la escuela temprano y pedí hablar con la orientadora. Me recibió en una oficina pequeña, con paredes llenas de carteles sobre convivencia escolar y prevención del acoso. Era una mujer de unos 50 años, de voz firme pero mirada comprensiva. «Gracias por venir, señor», me dijo, invitándome a sentarme. Lo contacté porque Fernanda ha tenido incidentes repetidos en la escuela. No quería que lo supiera solo por rumores. Sentí un nudo en la garganta. «¿Qué clase de incidentes?» Ella sacó un folder y lo abrió frente a mí. Hace 2 semanas empujó a una compañera contra la pared durante el receso. El lunes pasado rompió un cuaderno a un compañero y lo insultó delante de todos. Y ayer amenazó a un niño de su salón con que lo iba a hacer llorar hasta que pidiera perdón. Me quedé helado. Era el mismo patrón que con Diego, pero ahora contra otros. «¿Y qué dicen los maestros?», pregunté. «Que está fuera de control. Algunos piensan que son arranques adolescentes, otros que es falta de límites en casa. Yo no quiero prejuzgar, pero necesitamos actuar». Me pasó un formulario. «Si usted quiere podemos derivar el caso al área de psicología escolar. Sería confidencial, pero necesitamos la autorización de un tutor». Respiré hondo. «Yo estoy de acuerdo». Ella me miró con cautela. «El problema es que también necesitamos la firma de su madre. Y por lo que entiendo, usted y ella no están en la misma sintonía». Me quedé en silencio, sintiendo que tenía razón.
De regreso en casa, traté de procesar lo que había escuchado. Diego estaba en la sala armando un Lego, ajeno a todo. Fernanda subió a su cuarto apenas entramos, sin dirigirnos la palabra. Mi novia estaba en la cocina y yo sabía que tenía que decirle. Necesitamos hablar de Fernanda, dije con calma, sosteniendo el folder que me había dado la orientadora. Ella giró con fastidio. ¿Otra vez con lo mismo? No, no es otra vez. Esto viene de la escuela. La orientadora me llamó porque tu hija está agrediendo a otros niños. Aquí están los reportes. Le extendí los papeles, pero ella ni los tomó. ¿Y qué quieres que haga? Es normal. Todos los adolescentes son crueles. No, no es normal. Le levanté la voz, sin poder contenerme. No es normal golpear. No es normal amenazar. Y si no hacemos algo, esto va a terminar muy mal. En ese momento bajó Fernanda, con el celular en la mano. ¿Ya estás hablando mal de mí otra vez? Me espetó, con una sonrisa de desafío. No estoy hablando mal, respondí, intentando mantener la calma. Estoy diciendo la verdad. Ella se cruzó de brazos, mirándome directo a los ojos. Pues la verdad es que yo no pienso ir a ningún psicólogo. No es tu decisión, Fernanda. Ella lanzó una carcajada que me heló la sangre. Claro que lo es, porque mi mamá siempre me cree a mí. Miré a mi novia, buscando aunque fuera un gesto de apoyo, pero lo único que vi fue silencio. Fernanda sonrió aún más. ¿Ves? No puedes obligarme. Esa noche Diego se acercó a mí cuando todos dormían. Papá, ¿y si Fernanda le hace daño a alguien más? Le acaricié el cabello, con un nudo en el pecho. Entonces yo voy a detenerla. Te lo prometo. Pero la promesa se hizo añicos a la mañana siguiente. A las 8 en punto, recibí una llamada de la secundaria de Fernanda. Era la voz crispada de la orientadora. Señor, tiene que venir de inmediato. Su hijastra fue detenida en la dirección. Golpeó a un compañero con una regla de metal. El niño está sangrando. Nunca olvidaré la escena cuando llegué a la secundaria de Fernanda. Había un grupo de padres en la entrada, murmurando, mirando hacia la dirección como si se tratara de un espectáculo. Caminé rápido entre ellos y apenas crucé la puerta. Escuché los sollozos de una madre y el llanto de un niño. Ahí estaba, un niño con la nariz sangrando, acompañado por su madre, mientras la directora daba explicaciones atropelladas. Fernanda estaba sentada en una silla de metal contra la pared, con los brazos cruzados y el gesto altivo de siempre. Ni un rastro de remordimiento. Al verme entrar, rodó los ojos. ¿Ahora qué, padrastro?, soltó, con un tono burlón. «Fernanda, cállate», le dije, perdiendo la calma. La directora me hizo una seña para que entrara a su oficina. Adentro estaban la orientadora y 2 maestros. Cerraron la puerta y el aire se volvió espeso. «Esto ya no es un incidente menor», empezó la directora. «La agresión fue seria. El niño necesitó atención médica. Y la madre del afectado está considerando levantar una denuncia formal». Me llevé las manos a la cara, tratando de respirar. Entiendo, pero ¿qué puedo hacer yo si la madre de Fernanda no quiere aceptar nada? La orientadora intervino. Usted ya no puede esperar. Si esto sigue, no solo su hijo está en riesgo, también su hijastra. Necesita ayuda profesional urgente, o la escuela tendrá que dar parte a las autoridades. Sentí que el mundo se me venía encima. Yo no era su padre legal. No tenía derecho a decidir. Y aún así, todos me miraban como si la responsabilidad cayera sobre mí. Cuando salimos, Fernanda seguía sentada, indiferente. La madre del niño agredido me miró con odio. Si esto vuelve a pasar, lo denuncio. Me quedé sin palabras. En el camino a casa, Fernanda iba en silencio en el asiento trasero. De pronto murmuró. Ese niño se lo merecía. Frené de golpe, volteé a verla por el retrovisor. ¿Cómo que se lo merecía? Se encogió de hombros. Se estaba riendo de mí. Eso no justifica que lo golpees con una regla de metal, le grité. Ella soltó una carcajada. Pues si no me respetan, yo me hago respetar. El silencio de Diego desde el asiento delantero fue ensordecedor. Se quedó mirando la ventana, con los ojitos llenos de lágrimas. Al llegar, la casa se convirtió en un campo de batalla. Mi novia ya sabía lo ocurrido porque la habían llamado. Apenas entramos, comenzó a gritarme. «La estás convirtiendo en una criminal con tus exageraciones. Todo el mundo está en su contra porque tú no paras de hablar mal de ella». «No son exageraciones, son hechos», respondí, tirando el informe de la escuela sobre la mesa. «Tu hija golpeó a un compañero hasta hacerlo sangrar». Ella lo miró apenas un segundo y lo apartó con la mano. Seguro ese niño provocó a Fernanda. No podía creerlo. Era como hablar con una pared. Diego estaba junto a mí apretando mi brazo. Fernanda, detrás de su madre, sonreía con arrogancia. Ese momento me hizo entender que ya no había negociación posible. Esa noche tomé una decisión. Preparé una mochila con ropa de Diego y mía y la escondí en el closet. Sabía que pronto tendríamos que salir de ahí. Pero antes de que pudiera pensar cómo, ocurrió algo más.
A las 11 de la noche, cuando todos ya deberían estar dormidos, escuché un ruido en el cuarto de Diego. Corrí y abrí la puerta. Ahí estaba Fernanda, de pie junto a su cama, sosteniendo una almohada sobre su cara. Diego forcejeaba, luchando por respirar. «¿Qué estás haciendo?», grité, empujándola contra la pared y arrancándole la almohada de las manos. Diego lloraba, jadeando, con el rostro rojo. Fernanda me miró con frialdad y dijo algo que me heló el alma. «Te dije que iba a hacer que pidiera perdón». Me quedé temblando con la almohada en las manos, y supe que esa era la línea definitiva que nunca más podía cruzarse. Al día siguiente tenía que actuar, porque si no lo hacía, mi hijo podía no sobrevivir a otro intento. Esa noche apenas dormí. Diego se quedó conmigo en la cama, pegado a mi pecho, con sus manitas agarradas a mi camisa, como si temiera que lo soltara. Su respiración entrecortada me partía el alma. Yo acariciaba su cabello y repetía en silencio: «Ya basta, ya basta, ya basta». Apenas salió el sol. Lo vestí y lo llevé a casa de mi mamá en Iztapalapa. Ella se sorprendió al vernos tan temprano, y más aún al notar la palidez de Diego. «¿Qué pasó, hijo?», preguntó con el ceño fruncido. «Necesito que Diego se quede contigo unos días, mamá. Yo tengo que arreglar algo muy serio». Ella me miró en silencio, entendiendo que no podía preguntarme más. Abrazó a su nieto y lo llevó a la cocina para darle desayuno. Yo aproveché ese momento para salir, con la decisión clara de enfrentar a mi novia de una vez por todas. Cuando llegué a la casa, Fernanda estaba sentada en el sillón, con el celular en la mano, como si nada hubiera pasado la noche anterior. Me miró de reojo y sonrió con esa suficiencia que me hervía la sangre. «¿Dónde está tu hijo?», preguntó con tono burlón. «Con su abuela. Y no va a volver hasta que yo sepa que está seguro». Ella soltó una carcajada y gritó hacia la cocina. «Mamá, Diego se fue porque tiene miedo». Mi novia salió de inmediato, con el mandil puesto y la cara llena de enojo. «¿Cómo que con tu mamá? ¿Por qué lo llevaste sin consultarme?». «Porque tú no lo proteges», le respondí con un tono seco que incluso me sorprendió a mí mismo. «Porque tu hija casi lo asfixia anoche, y tú sigues diciendo que son cosas de mujeres». Ella se quedó helada un segundo, y luego me señaló con el dedo. «No vuelvas a inventar mentiras sobre Fernanda». «No son mentiras». Saqué el celular y le mostré la foto que tomé de Diego llorando en la cama, con la cara roja y las marcas de la almohada aún en la piel. Esta vez tomé pruebas también. Por primera vez vi un destello de duda en sus ojos, pero enseguida lo borró, como si tuviera miedo de aceptar la verdad. «Seguro fue un malentendido», balbuceó. Fernanda, desde el sillón, lanzó otra sonrisa cínica. Él solo estaba jugando. Esa frase me hizo perder la calma. Jugar es correr, saltar, reír, no intentar ahogar a un niño. La tensión era insoportable. Tomé aire y bajé la voz. «Voy a poner una denuncia». Mi novia abrió los ojos como platos. «¿Qué?». «Lo escuchaste bien. Voy a ir al Ministerio Público. Y si no quieres aceptar lo que está pasando, allá ellos decidirán». Ella me gritó, me insultó, me dijo que arruinaría la vida de Fernanda, que yo era un exagerado, que nadie me iba a creer. Pero ya no me importaba. Esa misma tarde fui a la delegación. Presenté las fotos, los informes médicos, el reporte de la escuela y conté lo del intento de asfixia. El agente del Ministerio Público me escuchó con seriedad. «Tiene razón en actuar», me dijo. «Estos casos no se pueden dejar pasar. Vamos a abrir una carpeta de investigación». Firmé cada hoja con manos temblorosas, pero con una sensación de alivio en el pecho. Al salir, respiré hondo. Por primera vez en meses, sentí que estaba haciendo lo correcto. Esa noche regresé a casa de mi mamá. Diego estaba dormido en el sofá, con su osito de peluche bajo el brazo. Me senté a su lado y lo abracé con cuidado. Creí que podía descansar al fin, pero a medianoche sonó mi celular. Era un número desconocido. Contesté y escuché la voz fría de mi suegra. «Te metiste con la persona equivocada. Si sigues con esa denuncia, vas a perder más de lo que imaginas». Me quedé helado, con el celular apretado contra la oreja y la mirada fija en el techo oscuro. Esa llamada de mi suegra me dejó despierto el resto de la noche. La escuchaba en mi cabeza, repitiendo esa frase como una amenaza velada. «Vas a perder más de lo que imaginas». Yo sabía que no era solo un arranque de coraje, era un aviso, y aunque me sudaban las manos, no podía dar marcha atrás. A la mañana siguiente, cuando fui al trabajo, encontré a mi jefe con el ceño fruncido. «Oye, ¿todo bien en tu casa?», me preguntó, cruzándose de brazos. «¿Por qué lo dices?». «Recibí una llamada anónima diciendo que estabas metido en problemas, que eras agresivo con tu familia». Me quedé helado. No necesitaba mucho para saber quién había hecho esa llamada. «Eso no es verdad», respondí con firmeza. Mi jefe me miró con desconfianza, pero no dijo nada más. Solo me dio una palmada en el hombro y regresó a su oficina. Yo, en cambio, pasé el resto del día con un nudo en el estómago.
sabiendo que ahora también querían ensuciar mi nombre. Esa tarde, cuando fui por Diego a casa de mi mamá, lo encontré jugando tranquilo. Al verme, corrió a abrazarme. «¿Papá? ¿Ya estamos seguros aquí?» Lo abracé fuerte. «Sí, hijo. Aquí nada malo va a pasarte». Pero por dentro sabía que la guerra apenas empezaba. Esa noche mi mamá me llamó a la cocina. «Hijo, ¿qué estás planeando hacer?», me preguntó preocupada. «Voy a seguir con la denuncia. No puedo dejar que Fernanda siga lastimando a Diego». Ella me miró con tristeza. «Lo sé, pero ten cuidado. Esa familia es capaz de cualquier cosa». Y tenía razón. No pasaron ni 2 días cuando recibí una notificación. Mi suegra había ido a la escuela de Diego a hablar con la directora. Intentó convencerla de que yo era un padre obsesivo y violento que inventaba cosas para separar a las niñas. La maestra me llamó de inmediato para advertirme. «No sé qué problemas tenga con su familia, señor», me dijo con tono serio. Pero yo escuché a Diego y sé lo que me contó. «No se preocupe, no voy a dejar que lo difamen aquí». Le agradecí con el corazón en la mano. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que alguien me creía. Esa misma noche, Diego me dijo algo que me heló la sangre. «Papá, Fernanda me mandó un mensaje. Le pedí que me enseñara el celular. Era un texto corto, pero escalofriante. Esto no ha terminado. Cuando regreses, te vas a arrepentir». Diego estaba pálido, con lágrimas en los ojos. «No quiero volver nunca a esa casa, papá». Lo abracé fuerte. «No vas a volver, te lo prometo». Al día siguiente fui directamente al Ministerio Público con ese mensaje. El agente que llevaba el caso lo leyó y asintió. «Esto agrava la situación. No solo son agresiones físicas, también hay amenazas directas. Podemos solicitar medidas de protección». Yo no entendía bien de términos legales, pero sabía que era un paso más hacia la seguridad de mi hijo. Cuando regresé a casa de mi mamá con la noticia, pensé que por fin podría respirar un poco. Pero apenas entré, mi mamá me esperaba con un rostro pálido. «Acaba de venir tu suegra». «¿Qué? ¿Aquí?», asintió, nerviosa. Me dijo que si sigues adelante, va a pelear por la custodia de Diego, que tiene contactos y que puede quitártelo. Sentí que el suelo se me abría bajo los pies. Mi hijo, mi único hijo, el que juré proteger con mi vida, ahora estaba en riesgo de que me lo arrebataran. Me encerré en mi cuarto, con Diego ya dormido, y me quedé mirando su carita tranquila. Entonces lo decidí. No iba a huir, no iba a callar. Si querían guerra, la tendrían. Lo que no sabía era que al día siguiente recibiría una noticia que cambiaría todo el rumbo. La escuela de Fernanda había decidido suspenderla indefinidamente por conducta violenta. Y esa decisión no solo iba a dividir más a la familia, también iba a desatar un conflicto que hasta entonces apenas empezaba. La noticia de la suspensión de Fernanda llegó como un terremoto. La orientadora me llamó temprano. «Señor, la decisión ya está tomada. No podemos permitir que siga poniendo en riesgo a otros alumnos. La suspensión es indefinida y tendrá que presentar evaluaciones psicológicas para considerar su regreso». Colgué el teléfono con una mezcla de alivio y temor. Alivio porque alguien, al fin, reconocía la gravedad de la situación. Temor porque sabía cómo reaccionarían en casa. No pasaron ni 2 horas cuando mi celular comenzó a sonar sin descanso. Eran llamadas de mi novia, mensajes de su madre, incluso audios llenos de insultos. Todos repetían lo mismo, que yo era el culpable, que había envenenado a la escuela contra Fernanda, que ahora la niña iba a cargar con un estigma que jamás se borraría. Esa tarde tuve que enfrentarme a mi novia cara a cara. Llegó a casa de mi mamá, golpeando la puerta con tanta fuerza que pensé que la iba a tirar. Entró como un vendaval, con los ojos rojos y las manos temblorosas. «¡Tú arruinaste la vida de mi hija!», gritó apenas me vio. «No, no la arruiné yo», respondí con calma, aunque por dentro hervía. Fue ella con sus actos. Golpeó a Diego, agredió a un compañero, lo amenazó. La escuela solo hizo lo que tenía que hacer. Ella se llevó las manos a la cabeza llorando. «Tú nunca la quisiste. Siempre buscaste un pretexto para apartarnos». Me acerqué despacio, bajando la voz para no despertar a Diego, que dormía en la habitación contigua. «No me obligues a mostrar las pruebas delante de todos. Las fotos, los informes médicos, los mensajes. No me obligues a exhibir todo lo que tu hija ha hecho». Ella me miró con rabia, pero también con un destello de miedo. «Si haces eso, te juro que no te lo perdono. Prefiero que me odies», le dije, «a que mi hijo termine en un hospital o en una tumba». Nos quedamos frente a frente, en un silencio tenso. Fue la primera vez que vi en ella la duda real, como si al fin hubiera un quiebre en su negación. Esa noche, Diego se despertó alterado por una pesadilla. Lo abracé hasta que se calmó. Entre sollozos me dijo: «Soñé que Fernanda entraba por la ventana y me llevaba». Me quedé helado. Sus miedos ya habían penetrado hasta sus sueños.
Al día siguiente recibí una llamada inesperada. Era la orientadora otra vez. Señor, tengo que informarle algo más. No solo fue suspendida, la mamá del niño agredido ha decidido levantar una denuncia formal contra Fernanda. Esto ya pasó a manos de la Fiscalía de Menores. Me quedé mudo, con el teléfono en la oreja. Era la primera vez que escuchaba la palabra fiscalía en todo este proceso. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté con la voz tensa. Que ahora es un asunto legal. Van a citar a su madre y quizás también a usted como testigo. Colgué y me dejé caer en una silla. Sentí un vértigo extraño. Todo lo que yo había intentado evitar, que la situación explotara más allá de la casa, ahora era inevitable. Esa tarde, cuando le conté a mi mamá, ella suspiró hondo. Hijo, esto ya no es una pelea familiar. Esto es un proceso judicial. Y tienes que estar preparado, porque ellos van a contraatacar. Tenía razón. Esa misma noche recibí un citatorio en la puerta, entregado por un policía. Mi nombre estaba escrito con letras negras. Debía presentarme a declarar en la fiscalía como parte de la investigación contra Fernanda. Y mientras guardaba el papel en la mesa, Diego entró al cuarto con un papelito en la mano. Lo había encontrado debajo de la puerta de la casa. Era una nota escrita con tinta azul, con la letra grande e infantil de Fernanda. Si papá me mete en problemas, yo sé cómo vengarme de ti. Me quedé mirando esas palabras, con la sangre helada. Ahora no solo era violencia, ni amenazas en el celular. Fernanda había cruzado la línea hasta el acoso directo. Desde que la fiscalía se involucró, mi vida se volvió una sucesión de papeles, citas y malos presagios. Me citaban para declarar, me pedían evidencias, me hacían preguntas que yo respondía con la garganta seca. Cada vez que salía de la oficina del ministerio, sentía que me observaban en la calle, como si la ciudad supiera que había estallado una guerra dentro de mi casa. Fui testigo en la primera audiencia. Entré con Diego a mi lado. Lo llevé para que viera que yo no huía, para que entendiera que no estaba solo. Nos sentamos frente a la intérprete, al fiscal y a la madre del niño agredido. Fernanda no estaba presente. Su madre había decidido no llevarla. La sala olía a papel y a café recalentado. Explique con calma lo que usted conoce, dijo el fiscal, mirándome con profesionalidad. ¿Qué relación tiene usted con las partes? Soy el padrastro de Fernanda y el padre biológico de Diego, respondí. He presenciado agresiones de ella contra mi hijo y contra otros menores. Tengo fotos, el informe médico y mensajes que amenazan a Diego. Presenté las pruebas. Vi cómo el fiscal tomaba nota, cómo archivaba las fotos entre sobres Manila. Me sentí un poco aliviado. Había dejado constancia oficial, pero el alivio fue breve. Al salir de la sala, la madre del niño agredido nos miró con gratitud, pero su mirada llevaba el peso de haber vivido algo terrible con su hijo. Los días siguientes estuve ocupado reuniendo más documentos, sacando copias y protegiendo a Diego de todo lo que podía. Dormíamos en la casa de mi mamá, cambiábamos rutas, evitábamos traslados innecesarios. Yo sabía que el conflicto legal podía volverse en nuestra contra si se inventaban pruebas o se manipulaba la percepción pública. Y eso fue exactamente lo que pasó. Una tarde recibí una llamada del agente del Ministerio Público que llevaba el caso. Su voz, habitual, fría y profesional, traía una nota de urgencia. «Señor», dijo, «necesitamos que regrese de inmediato a la fiscalía. Ha surgido un video que complica la investigación». Mi corazón dio un vuelco. Caminé hacia allá sin preguntar siquiera qué. Cuando llegué, la sala de guardia estaba llena de personas que consultaban sus teléfonos en voz baja. El agente me hizo pasar a una oficina pequeña y, con cuidado, puso una tablet sobre la mesa. En la pantalla apareció Fernanda. Estaba sentada frente a la cámara, con una expresión contenida, hablando directo al objetivo. Detrás de ella se veían las paredes de su cuarto, el póster de una banda y un peluche a medio caer. Ella hablaba con calma, con una voz que no reconocí del todo. Era más calculada. «Hola», decía. «Estoy aquí para contar mi verdad. El hombre que ahora acusa a mi hija es un manipulador. Vive inventando cosas para separarnos. Él me ha regañado, me ha insultado, y una vez me levantó la mano. Yo tengo miedo de estar con él». La palabra golpeó en mi pecho como un puño. Sentí que mis manos se helaban. No podía creer lo que veía. En la parte inferior del video, un texto en letras rojas decía: «No más abuso, justicia para Fernanda». El contenido ya tenía comentarios y miles de reproducciones. Era viral. ¿Quién subió esto?, pregunté, pero el agente negó con la cabeza. «No lo sabemos aún. Lo detectó la fiscalía cuando empezó a circular y se nos informó por la unidad digital», respondió. «El video se está repartiendo en redes. La opinión pública se está polarizando. Necesitamos que usted se mantenga calmado y no publique nada». Calma. ¿Cómo mantener la calma cuando alguien te acusa públicamente de algo que no hiciste?
Las palabras de Fernanda en la pantalla retumbaban. Me levantó la mano. Vi el rostro de mi hijo a mi lado. No entendía del todo, pero percibía mi tensión. La fiscalía comenzó a trabajar a marchas forzadas. Solicitaron peritajes de autenticidad del video. Analizaron metadatos, pidieron el rastro de las cuentas que lo compartieron. Pero la lluvia ya había comenzado. Periodistas locales empezaron a preguntar. Vecinos llamaron. Y en la puerta de la casa de mi mamá apareció un coche con una cámara. Esa noche recibí mensajes anónimos en el celular que buscaban presionarme. Unos decían que si no me retractaba, publicarían pruebas que me implicarían. Otros que la verdad saldrá a la luz. Mi suegra no llamó esa vez. Supuse que me observaba desde algún lado, satisfecha por la tormenta que había desatado. Lo peor fue ver a personas en la calle señalándonos. Un compañero de trabajo me evitó en la oficina. Una vecina me miró con lástima. Sentí el peso de la acusación como una manta húmeda que no me dejaba respirar. Esa madrugada, me senté en la cocina con la tablet. El video de Fernanda tenía cientos de miles de vistas, y los comentarios pedían sanciones inmediatas. Tenía claro que no todo dependía ya de las pruebas. La percepción pública podía decidir por otros. Pensé en llamar a un abogado especializado en difamación y en manejo de crisis, pero las opciones tardaban, y los precios eran altos. Miré a Diego durmiendo en la sala, con el osito pegado a su pecho, y supe que tenía que hacer algo que hasta entonces no había considerado: exponer toda la verdad, incluso lo más íntimo, ante la gente correcta. Si alguien podía montar una estrategia para contrarrestar lo que se propagaba, era la fiscalía en conjunto con pruebas fehacientes. Esa mañana me alisté para la marcha más difícil de mi vida: volver a la fiscalía, solicitar medidas en contra de quienes difundían el video, presentar una denuncia por difamación y manipulación de imágenes, y pedir que analizaran la cadena de publicaciones hasta dar con los responsables. Era arriesgado, porque al hacerlo también expondría aspectos dolorosos de mi familia, pero prefería la verdad incómoda a quedar silenciado. Mientras agarraba mis llaves, el celular vibró otra vez. Era un video nuevo, esta vez un mensaje de voz recortado que había sido enviado a varios contactos del barrio. Una llamada donde alguien, con voz distorsionada, decía que él no era el padre de Diego. La frase explotó en mi cerebro. Habían decidido asestar un golpe personal, directo al corazón. No solo querían destruir mi reputación como padre protector, querían romper el vínculo entre mi hijo y yo. Cerré la puerta con fuerza. Afuera, una vecina sacaba la basura y me miró como quien espera ver al monstruo de la noticia. Respiré hondo, sintiendo la tensión quemarme la garganta. Tenía que actuar. Tenía que proteger a Diego y al mismo tiempo desmontar la maquinaria de mentiras que se estaba construyendo contra nosotros. Mientras conducía hacia la fiscalía, juré en voz baja que no dejaría que una campaña de falsedades definiera el destino de mi hijo. Pero en el fondo sabía algo que me helaba. Si no lograba dar la vuelta a esto rápido, podríamos perderlo todo. Los días posteriores al video fueron los más difíciles de mi vida. No solo luchaba en los tribunales, también en la calle, en el trabajo y hasta en mi propia familia. Cada mirada, cada comentario en redes sociales era una piedra más sobre mi espalda. Pero yo ya no pensaba en mí. Pensaba en Diego. El proceso en la fiscalía avanzó lento, como si cada trámite fuera un laberinto. Sin embargo, las pruebas se acumularon: las fotos de los moretones, los informes médicos, los mensajes amenazantes, la nota escrita por Fernanda, los reportes de la escuela. Todo formaba un rompecabezas que mostraba una verdad dolorosa. Diego había sido víctima. Cuando finalmente llegó la audiencia decisiva, mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho. Mi novia estaba ahí, con el rostro desencajado. Fernanda no quiso declarar, solo se sentó con los brazos cruzados, mirando al suelo. Mi suegra, en cambio, no dejaba de lanzar miradas de odio hacia mí. El fiscal expuso cada prueba con calma. La jueza escuchaba, tomando notas sin levantar la vista. Cuando reprodujeron los mensajes de Fernanda, un murmullo recorrió la sala. Cuando se mostraron las fotos de Diego, algunos bajaron la cabeza. Y cuando se reveló que el video viral era manipulado, se demostró que había cortes y ediciones. El silencio fue absoluto. La jueza fue clara. Fernanda debía recibir tratamiento psicológico obligatorio, bajo supervisión del DIF. No se permitiría que conviviera con Diego sin supervisión adulta y evaluaciones previas. Mi novia lloró desconsolada. Yo quería consolarla, pero mis brazos estaban ocupados abrazando a mi hijo, que por primera vez respiraba tranquilo. Fernanda fue remitida a un programa de intervención psicológica para adolescentes con conductas violentas. No era una condena judicial, pero sí una obligación bajo la supervisión de especialistas. No volvió a la secundaria regular. Fue inscrita en un sistema especial con seguimiento constante. Nunca más pudo acercarse a Diego sin supervisión. Mi novia.
Nuestra relación se quebró definitivamente. Aunque intentó justificarse, con el tiempo entendió que su silencio y sus excusas habían permitido que su hija cruzara límites peligrosos. Se quedó viviendo con su madre y enfrentando sola las consecuencias del proceso de Fernanda. La última vez que hablé con ella, me dijo: "Nunca pensé que mi hija fuera capaz de tanto, y nunca pensé que yo pudiera cerrar los ojos así". Mi suegra. Su orgullo no le permitió aceptar la realidad. Siguió culpándome, siguió diciendo que todo fue un complot, pero con el tiempo, al ver las medidas judiciales y las pruebas, su voz fue perdiendo fuerza. Se encerró en su círculo, resentida, sin poder hacer nada contra lo que ya estaba establecido. Yo aprendí que ser padre no es solo dar amor, sino también saber poner límites, aun cuando eso signifique enfrentar a quienes amas. Pasé noches en vela, batallas legales, insultos, humillaciones públicas. Pero cada vez que veo a Diego reír, cada vez que lo escucho dormir sin pesadillas, sé que valió la pena. Diego recibió terapia psicológica para recuperar su confianza. Al principio se escondía detrás de mí en cada lugar público, pero poco a poco fue levantando la cabeza. Volvió a jugar fútbol en la escuela. Volvió a reír a carcajadas viendo películas. Hoy me mira con sus ojos cafés y me dice: "Papá, ya no tengo miedo". Y esas palabras son mi mayor victoria. Esa fue nuestra historia. No hubo héroes perfectos ni villanos de película. Hubo errores, silencios, omisiones y decisiones duras. Pero al final entendí algo. Proteger a tu hijo no es opcional. Es la obligación más grande que puedes tener en la vida. Y aunque todavía cargo con cicatrices emocionales, sé que Diego salió adelante porque alguien eligió no callar, porque yo elegí no callar.